Buenos días para todos. En la mañana de hoy tenemos al profesor invitado, al doctor Fernando Cerveró, quien es una persona que tiene una larga trayectoria en el estudio de el dolor. El doctor es de España, es médico de la Universidad Complutense de Madrid, hizo una maestría en la Universidad de Edimburgo y un doctorado en mecanismos espinales de transmisión de dolor. Su carrera transcurrió la mayor parte del tiempo en Canadá, en la Universidad de McGill, la cual tiene mucha historia en el desarrollo de las clínicas de dolor, de los mecanismos básicos, y él dirigió el laboratorio que fue capaz de mostrarnos por primera vez términos como la hiperalgesia, la forma como entran las señales de dolor desde la periferia al cerebro. Y para nosotros es un gran privilegio que el doctor Fernando nos visite en el día de hoy, porque además es una persona que ha apoyado el estudio del dolor en el mundo, fue el presidente de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, que tiene más de 30 años de dedicarse a esto, y ha estado en Latinoamérica apoyando a todos nuestros países para hacer cooperación, recibimos en el año 2007 una beca de esta asociación para adelantar proyectos que nos han permitido a la Universidad de Antioquia avanzar un poco en este campo. Entonces, el doctor Fernando hoy nos hablará de su trabajo. Bienvenido, doctor Fernando. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias por la invitación a participar en esta reunión y a discutir un poco temas de interés en el estudio y tratamiento del dolor. El tema que quería enfocar especialmente es la cronificación del dolor. El problema más importante que nos encontramos al tratar el dolor no es el dolor agudo, que hasta cierto punto es relativamente fácilmente controlable, o el dolor agudo, el dolor postoperatorio, postraumático, sino cuando este dolor se cronifica y se hace una enfermedad en sí mismo, es decir, deja de ser un sistema de alarma que nos ayuda a ir por el mundo sin hacernos daños, sin lesionarnos, y se convierte en una enfermedad en sí mismo que va completamente a dominar la vida del paciente. De acuerdo. Hay mucho espacio por delante si se quieren sentar. Yo a mis alumnos siempre les digo que los que se sientan detrás es a los que hago preguntas, así que... Muy bien. Muchas gracias. Ups, vamos aquí. Bien. Para los que hayan o tengan algunos conocimientos y hayan trabajado en este tema, saben que uno de los puntos más difundidos dentro de nuestro campo y que prácticamente se ha hecho ya una especie de hecho establecido, es que el dolor crónico se debe a un proceso que se llama de sensibilización central. Entonces he tomado estas citas de varios trabajos recientes. Primero, sensibilización central, un generador de hipersensibilidad al dolor y de la plasticidad del sistema nervioso central. La sensibilización central es responsable, lo dicen claramente, por muchos de los cambios temporales, espaciales y de umbral en la sensibilidad del dolor, tanto en agudo como en dolor crónico y clínico, y es un ejemplo de la contribución fundamental del sistema nervioso central a la generación de hipersensibilidad al dolor. La sensibilización central es una condición del nervio. Me estoy viendo yo a mí mismo aquí. La sensibilización central es una condición del sistema nervioso que está asociada con el desarrollo y mantenimiento del dolor crónico. Entonces, esto es algo que ya ha entrado en la literatura mundial y en las clínicas. Entonces, esto, como les decía, es algo que se habla constantemente. Bueno, si un paciente tiene un dolor crónico o si un dolor se cronifica, si hay un proceso de hipersensibilidad al dolor, pues es un proceso de sensibilización central. El sistema nervioso está más hiperactivo y esta hiperactividad del sistema nervioso central es lo que genera que se produzca un dolor crónico. Y esto ha entrado en la literatura ya prácticamente como un artículo, como un dogma de fe. Entonces, lo que quería hacer, como es un poco pronto por la mañana y tenemos que pensar un poco más,
Pues es simplemente abordar una cuestión muy sencilla. ¿Cuál es la evidencia de que esto es así? ¿Realmente tenemos una evidencia clara de que la hipersensibilidad al dolor, de que la cronificación del dolor se debe a un aumento de excitabilidad del sistema nervioso? Porque muchas veces el problema con el que nos enfrentamos cuando hacemos una aproximación científica a un problema en general es que la conclusión ya está ahí y la gente lo acepta, pero la evidencia que ha llegado a esta conclusión muchas veces es muy tenue, es muy débil. Y a menos que podamos pensar un poco lateralmente y enfrentarnos con la propia evidencia en sí misma, pues nunca haremos ningún progreso, porque siempre aceptaremos las cosas como están. Y la tesis que quería desarrollar esta mañana es que, bueno, quizá no tengamos tanta evidencia como pensamos sobre la relación estrecha entre una hipersensibilidad al dolor y un aumento de excitabilidad del sistema nervioso central, lo que se ha dado en llamar sensibilización central. En primer lugar, tengo que señalar que esta idea de la excitabilidad del sistema nervioso no es nada nuevo, a pesar de que todo este asunto de la sensibilización central se ha desarrollado en las últimas décadas. Sin embargo, ya en la literatura desde hace mucho tiempo, este es un dibujo de un libro publicado por James Mackenzie en el año 1909, o sea, hace más de 100 años de esto, y en el que discutía, es un libro que se llamaba Interpretación de los síntomas clínicos, que discutía la generación de dolor, en este caso de dolor de origen interno, y señalaba en este diagrama y en el texto que si tenemos un órgano interno, esta víscera aquí, por ejemplo, que está mandando impulsos porque ha sido estimulada al sistema nervioso central, crea aquí dentro de la médula espinal lo que él llamaba un foco de irritación, y como consecuencia de este foco de irritación y de aumento de excitabilidad va a dar lugar a un aumento de reflejos viscerales, a un aumento de reflejos motores, a un aumento de la sensibilidad al dolor, que además se proyecta a la zona metamérica del mismo segmento, que es el dolor referido. Y este párrafo está tomado de este mismo libro, digo, ya hace más de 100 años, en el que decía, este foco de irritación o esta porción de la médula espinal la podemos considerar como si se hubiera vuelto anormalmente excitable como consecuencia de la estimulación violenta desde este órgano V. Entonces, esta es la base de lo que hoy, más ya con métodos y con tecnología más contemporánea, pues definimos como sensibilización central, es decir, un estímulo periférico excita al sistema nervioso, este se convierte en hiperexcitable y como consecuencia se mantiene el dolor, se produce un aumento de reflejos, etcétera, y da lugar a la cronificación del dolor. Esta interpretación que yo digo que tiene más de 100 años y que en las últimas décadas se ha desarrollado enormemente es la base de lo que pensamos, o de lo que piensa, de lo que está este artículo, de este dogma que existe en la literatura sobre los mecanismos de cronificación del dolor. De tal manera que la hipersensibilidad al dolor que vemos en los pacientes, vemos un paciente, tiene un dolor crónico, tiene un aumento de sensibilidad al dolor, se iguala a la hiperexcitabilidad del sistema nervioso central. Y de hecho hay ocasiones en las que incluso al paciente se le diagnostica de sensibilización central, usted tiene un síndrome de sensibilización central, tiene un aumento de la excitabilidad del sistema nervioso. La conclusión o el origen de este dogma es que la hipersensibilidad al dolor debe ser consecuencia de la hiperexcitabilidad del sistema nervioso central, lo que llamamos sensibilización central. Y la pregunta que yo me hago y que quiero discutir hoy es ¿por qué? Tenemos dos tipos, cuando miramos desde el punto de vista científico a las conclusiones que sacamos de un problema, tenemos dos maneras de aproximarnos a este problema, de abajo arriba o de arriba abajo. Los científicos básicos, que es fundamentalmente lo que hago yo, científicos que trabajamos en laboratorios, con modelos animales, con células, con moléculas, vamos de abajo arriba. Entonces, de abajo arriba nos metemos en los sistemas a nivel molecular, a nivel celular, en modelos animales, y con ello pues estudiamos, claro, en una preparación in vitro, en unas células en cultivo, incluso en un modelo animal, en un ratón, en un laboratorio, pues estudiamos los reflejos, estudiamos las respuestas que nos dan a estímulos, estudiamos la actividad de neuronas, estudiamos las vías del sistema nervioso que conducen esas señales y, por ejemplo, en estudios como en este caso, un proceso que se llama de wind-up, tiene una mala traducción al castellano, pero que se usa mucho en la clínica también, pues vemos que efectivamente
cuando se damos una serie de estímulos continuados, la respuesta va cada vez en aumento. Es decir, el primer estímulo da este tipo de respuesta, el siguiente es mayor y mayor y mayor y mayor. De tal manera que hay una evidencia de que efectivamente hay un aumento de la excitabilidad del sistema nervioso como consecuencia de estímulos nocivos, repetitivos, de la misma intensidad. Bien, podemos también estudiar neuronas en la médula espinal. Podemos ver que, por ejemplo, en condiciones normales esta célula no responde ni al tacto, ni a un estímulo con una brocha, es decir, con un estímulo inocuo. Y sin embargo, después, pues en un modelo animal, en una rata, después de producir una zona de inflamación, vemos que ya sí responde, es decir, la célula se ha vuelto hiperexcitada. Entonces, este es el tipo de evidencia que conseguimos de abajo arriba. Empezamos a estudiar reflejos, empezamos a estudiar células. Podemos incluso ir más una reducción mayor, señales intracelulares, tráfico de moléculas a la membrana de distintas neuronas, y ahí podemos ver, ya utilizando técnicas de biología molecular, que efectivamente, conforme aplicamos un estímulo periférico doloroso, en este caso la aplicación de capsaicina, en células de la médula espinal, pues vemos que desde 10 hasta 3 horas el número de receptores de glutamato en la membrana postsináptica de una neurona va en aumento, como puede verse aquí, de tal manera que efectivamente se produce un aumento con respecto a la situación normal. O sea que podemos ver aumentos de excitabilidad del sistema nervioso, aumentos de excitabilidad de reflejos, aumento del tráfico de receptores de glutamato, que van a ser los excitatorios a la membrana postsináptica de las neuronas. Todos son evidencias, de abajo arriba, de que efectivamente hay un aumento de la excitabilidad del sistema nervioso como consecuencia de estímulos nociceptivos repetidos. Entonces, de esto hay cientos, si no miles de estudios de distintos tipos. He hecho una brevísima reducción y sumario, pero si ponemos todo esto junto, la evidencia que tenemos en la actualidad es que efectivamente hay una evidencia experimental considerable, sustancial, en modelos animales y celulares, que si aplicamos un estímulo nociceptivo o un estímulo doloroso agudo, podemos generar aumentos transitorios en la excitabilidad de muchos sistemas nerviosos centrales, tanto motores como sensoriales, como el sistema nervioso autónomo, etc. Entonces, la clave que está señalado ahí en rojo de esta evidencia es que los estímulos siempre tienen que ser agudos, en los modelos animales que hemos hecho, un estímulo nocivetivo agudo repetitivo, y que estos aumentos son transitorios. Es decir, si cesamos ese estímulo nociceptivo, al cabo de unos minutos o unos segundos, la excitabilidad vuelve otra vez. Y esto ocurre no solamente en sistemas sensoriales, sino en sistemas motores, que van a mediar los reflejos, en sistemas de nervioso autónomo, etc. Esto parece ser que es la evidencia. Pero hay peros también. Este es un estudio que hicimos hace ya algunos años en los que medíamos, era una preparación in vitro de una médula espinal de ratón, extraída del animal y puesta en una cámara, etcétera, en la que producíamos dos tipos de registros de actividades después de que se produjera un estímulo de la raíz dorsal. El estímulo de la raíz dorsal iba a poner un input al sistema nervioso, a la médula espinal, que podíamos, dependiendo de la intensidad, estimular las fibras nociceptivas, y entonces por un lado registrábamos el reflejo motor, registrando la actividad en las raíces ventrales, en este caso, y por otro lado registrábamos también la actividad ascendente, registrando la actividad que podíamos ver en el sistema anterolateral contralateral, que es el sistema ascendente de la médula espinal. Y esto lo hacíamos en una serie de ratones durante el desarrollo, desde que tenían 7 días de edad hasta que la edad adulta. Entonces, en este caso, podemos ver que efectivamente en estos trazos, en esta zona aquí, son del reflejo motor y en esta otra de la actividad ascendente en la médula espinal. Entonces vemos que efectivamente un estímulo repetitivo produce este aumento, en este caso expresado como una depolarización de las neuronas, este aumento que es efectivamente el aumento de excitabilidad, y al mismo tiempo veíamos este aumento de la actividad, veíamos potenciales de acción producidos por un estímulo repetitivo. Entonces, efectivamente, vemos que hay un aumento de excitabilidad tanto en el reflejo motor como en la actividad ascendente sensorial. Este es un ratón de 7 días, de 11, de 14, y entonces vemos una cosa interesante, que es que mientras que la actividad sensorial cada vez se mantiene o incluso va en aumento,
la excitabilidad del reflejo motor cada vez se va reduciendo. Entonces, esta excitabilidad de los reflejos motores disminuye con la edad, mientras que en los axones ascendentes sensoriales permanece. Y si seguimos 21, 28, 33 hasta 56 días, que ya son casi 2 meses, en este caso estos animales ya son adultos, pues vemos que esto cada vez va siendo más llamativo. La actividad motora cada vez se produce menos aumento de excitabilidad, la actividad sensorial cada vez más. Estos son los datos cuantitativos. Es decir, hay una disociación entre el aumento de excitabilidad del sistema motor y el aumento de excitabilidad del sistema sensorial. Por lo tanto, las dos cosas no van juntas. Y entonces, hablar de sensibilización central, tenemos que preguntarnos primero, bueno, ¿de cuál estamos hablando? Hay un aumento de excitabilidad sensorial, un aumento de excitabilidad motora, porque las dos cosas no están necesariamente relacionadas. Luego hay ya algunos problemas. Luego tenemos otros problemas, incluso más serios en este caso. Hace ya unos cuantos años, se identificó la sustancia P, que es uno de los transmisores de las fibras nociceptivas, de las fibras amielínicas o fibras P en la médula espinal, como un candidato potencial de ser un neurotransmisor involucrado en la transmisión del dolor. Y entonces se hicieron una serie de estudios de sustancia P y de su receptor posináptico, que es el receptor 1 de la neuroquinina, o NK1, e incluso se llegaron a hacer animales genéticamente modificados, a los que se les había eliminado esos receptores, para ver efectivamente el papel de la sustancia P y de los receptores de la sustancia P en la transmisión y generación del dolor. Y este es un ejemplo, por ejemplo, de mi propio laboratorio, en el que estudiábamos receptores genéticamente modificados, knockout, de neuroquinina 1, y en la que se veía que, con comparación con los ratones normales, que tienen su sensibilización central, ese aumento, estos animales no lo tenían. Esto es solamente una pequeña muestra. Hubo docenas y docenas de estudios por entonces en los que se probaba que efectivamente, alterando la relación sustancia P-neuroquinina 1, se eliminaba casi completamente la sensibilización central. Entonces, como el dogma era que la sensibilización central era la causa del dolor crónico, pues muchas compañías farmacéuticas decidieron hacer un esfuerzo económico y científico importante para desarrollar compuestos sintéticos que fueran antagonistas de esta relación sustancia P-NK1. Y esto fue lo que pasó. Todas estas son moléculas experimentales, pues de la compañía Merck, de distintas compañías, de la compañía Glaxo, de Rampulén, muchas de ellas con distintos modelos. Esto ya es en ensayos clínicos, en humanos. Extracción de tercer modal, que es un modelo de dolor agudo, migraña, osteoartritis, neuralgia postherpética, neuropatía diabética, otro de dolor agudo, fibromialgia. Número de pacientes, 79, este fue muy grande, 214. Distintos ensayos clínicos con receptores antagonistas de la sustancia P, resultados todos estos. En este caso hubo un pequeño resultado analgésico, pero era menor que el ibuprofeno, con lo cual pues realmente no había mucho que seguir. Y en el caso de la fibromialgia el dolor pues continuaba, pero había una pequeña mejora de la calidad de vida. Tengan en cuenta que todas estas moléculas probadas en los modelos animales que utilizábamos eliminaban completamente la sensibilización central. Por lo tanto, nos encontrábamos con que moléculas que eliminan esa sensibilización central eran inefectivas en numerosos modelos de dolor agudo y dolor crónico. Esto fue un gran escándalo entonces, porque claro, parecía que había una desconexión entre las dos cosas, pero se interpretó también como que quizá habíamos hecho una unión o un nexo entre sensibilización central e hiperalgesia que quizá no era la correcta. Entonces, esta igualdad entre sensibilidad, hipersensibilidad al dolor y hipersensibilidad al sistema nervioso central, pues ya hay algunas interrogantes sobre la validez. Ya he comentado que esta hipersensibilidad central en modelos animales siempre está inducida por un input periférico. Es decir, siempre nos hace falta que estemos aplicando un estímulo constante para que se produzca esta sensibilización central. Y en un paciente con dolor crónico puede no tener ese estímulo periférico todo el tiempo, simplemente tiene el dolor. Luego ahí hay una desconexión
entre los datos animales y la clínica. En los estudios animales y en los estudios de laboratorio, las neuronas, las células, los sistemas que estamos estudiando, no podemos decir claramente que tengan una relevancia directa al dolor, puesto que estamos estudiando, muchos de ellos, neuronas y moléculas aisladas. En animales, pues tampoco nos cuentan mucho si les duele o no. Entonces, no podemos saber exactamente si estas dianas terapéuticas están exclusivamente relacionadas con el dolor. Como anécdota, les diré que muchos de estos moléculas antagonistas de la sustancia PNK1 que se probaron en estos modelos y fueron inefectivas, sin embargo se demostraron que fueron enormemente efectivas como antieméticos, de tal manera que producieron una inhibición de la émesis y se han comercializado como antieméticos en pacientes que están sujetos a quimioterapia para tratar de reducir los vómitos producidos por quimioterapia. Por lo tanto, sí, la sustancia P y el receptor NK1 tienen una función en el sistema nervioso, pero parece ser que no es necesariamente la de dolor. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la plasticidad sináptica es la propiedad más frecuente y más común de muchas neuronas. Es gracias a la plasticidad sináptica que sobrevivimos y que nos adaptamos a muchos problemas y por lo tanto no solamente está relacionada con cuestiones de dolor. La long-term potentiation es la potenciación a largo plazo, pues está relacionada, se sabe desde hace mucho tiempo, con los problemas de memoria, con aprendizaje. Por lo tanto, el ver un aumento de hiperexcitabilidad del sistema nervioso central no quiere necesariamente decir que esté relacionada con dolor y con dolor solo, puede estar relacionada con muchas otras cosas. Tengan en cuenta que en el caso del dolor, la memoria es absolutamente necesaria. Si no nos acordamos de algo, no nos ha dolido. Y de hecho, hay algunas de las, especialmente benzodiazepinas, cuyo efecto no es tanto sobre la sensibilidad del dolor, sino sobre la memoria. Y el paciente puede tener dolor en el momento operatorio, pero si luego no se acuerda es como si no lo hubiera tenido. Por lo tanto, estamos hablando de interrelaciones complejas entre distintas funciones superiores del sistema nervioso central. Eso hemos estado hablando de abajo arriba. ¿Qué pasa de arriba abajo? Bueno, de arriba abajo empezamos con los pacientes. El paciente que nos viene con dolor crónico o con dolor persistente. Y a ellos sí, efectivamente, les podemos medir la hipersensibilidad al dolor. En primer lugar, nos lo comentan, les duele, tal. Podemos entonces hacer una exploración clínica y ver que efectivamente tienen un umbral bajo al dolor, tienen un aumento de sensibilidad dolorosa y, por lo tanto, la hipersensibilidad al dolor es relativamente sencillo de medir en estos pacientes. Pero ¿qué pasa cuando no encontramos una causa de ese dolor? Hacemos una exploración y vemos, pues, bueno, que no encontramos una causa clara. Pues entonces le llamamos dolor idiopático o dolor funcional, dolor en el que no se encuentra una causa clara. Y entonces decimos, bueno, cualquiera de estas formas de dolor crónico que no tengan una causa periférica, pues es una hipersensibilidad al dolor, un desorden funcional, etcétera. Entonces ya empezamos a ver también que hay algunas cosas que no casan perfectamente, porque en el caso de la sensibilización central de abajo arriba, nuestros modelos celulares, modelos animales, siempre necesitábamos un estímulo periférico. Siempre necesitamos tener una causa que genere ese dolor. Y ahora vemos que muchos de estos pacientes con dolor crónico nos vienen y podemos decir, bueno, usted tiene un dolor funcional, no ha encontrado una causa clara. Entonces, ¿cómo se ha generado esa hipersensibilidad o esa hiperexcitabilidad si esa realmente es la causa? Pero aquí también tenemos problemas. Por ejemplo, nadie ha medido la excitabilidad neuronal en pacientes. O sea, nosotros tenemos la ventaja en modelos animales y celulares que podemos reducir esos análisis a la expresión más simple, pero en un paciente no podemos meter unos electrodos o ponernos a medir si tiene sus células hiperexcitables o no. Lo único que se ha hecho es ver, por ejemplo, con técnicas de imagen, resonancia magnética, ver que efectivamente hay algunas células, hay algunos grupos del cerebro de estas personas que tienen una actividad en el momento, en estos pacientes con dolor crónico, pero esa actividad puede ser excitatoria o inhibitoria, o puede no estar relacionada con el dolor, simplemente son mapas en los que no sabemos lo que está pasando en ese lugar. Son estos sistemas, por ejemplo, uno de los sistemas que se activan de manera más clara con técnicas de imagen en pacientes con dolor crónico, es la zona de la ínsula, de la zona de la corteza cerebral
perinsular, en la de la corteza frontal. ¿Es esa zona relevante a la percepción del dolor o a la respuesta emocional? Porque también se activa en otras situaciones que no son dolorosas. ¿Podemos realmente establecer una correlación entre percepción sensorial y la excitabilidad del sistema nervioso central? Pues todo esto son cuestiones que están todavía sin responder. Entonces, ¿qué ocurre? Que desde abajo arriba, por modelos reducidos, pues podemos ver que efectivamente neuronas, vías, hay una hiperexcitabilidad, siempre requiere que haya un input periférico, siempre requiere que haya un disparador de esa hiperexcitabilidad. De arriba abajo vemos pacientes y vemos que efectivamente tienen una hipersensibilidad al dolor, pero hay un gap. Y no sé si alguno ha estado en el metro de Londres, pero en el metro de Londres siempre te dicen que mind the gap, que tenga cuidado al salir del vagón, porque puede haber un espacio. Entonces, ese gap, que no sé cómo se dice en castellano, pero ese espacio entre los dos nos falta por rellenar. Yo creo que ese es el problema que tenemos cuando asumimos que toda hipersensibilidad al dolor está producida, que toda la hipersensibilidad al dolor está producida por la hiperexcitabilidad del sistema nervioso. Este eslabón de esta cadena todavía nos falta. Entonces, realmente no tenemos una evidencia directa que la causa, o sea, evidencia directa es importante, indirecta hasta cierto punto, que la causa, es decir, el origen y causa de una hipersensibilidad al dolor o de un dolor crónico persistente sea una excitabilidad neuronal aumentada del sistema nervioso central. Realmente no existe todavía eso. Y por lo tanto, esto es, como empezaba al principio, todas estas cosas que vemos en la literatura de que sí, que esto se demuestra, que tienes un síndrome de sensibilización central, etcétera, pues realmente no están justificadas. Pero para no ser solamente negativo, vamos a explorar otras oportunidades. Tenemos otras opciones como causas o motivos o orígenes de la hipersensibilidad al dolor, del dolor crónico. Pues sí tenemos. Por ejemplo, hay causas que pueden ser no neurales inmediatamente, sino hormonales. Desde hace tiempo se sabe, por ejemplo, que una ovarectomía en animales de experimentación genera una hiperalgesia mecánica abdominal de largo plazo. En este caso tenemos 3 grupos de animales, de ratones, hembras obviamente, y estas son las respuestas a estímulos de progresiva intensidad, y entonces al cabo de 5 semanas post-ovarectomía vemos que los animales ovarectomizados tienen una respuesta aumentada. En este caso, el único problema que ha habido al producir una ovarectomía es la eliminación del estrógeno en estos animales. Entonces, eliminar una hormona de activación general produce una hiperalgesia a largo plazo y que además tarda bastante tiempo en establecerse. Además, si hacemos un reemplazo hormonal en estos animales, aquí tenemos en azul a los que les vamos a ovarectomizar, pero poner un reemplazo hormonal con estrógeno, y en rojo a los que les ponemos también el tratamiento, pero no tiene estrógeno, vemos que efectivamente a los que se le ha reemplazado aquí en azul son normales y los rojos siguen en hiperactividad. Entonces, realmente esta hiperalgesia, esta hiperrespuesta al dolor, está producida por una alteración en el metabolismo de estas hormonas estrogénicas en estos animales. Incluso podemos restaurarlo, es decir, si esperamos 5 semanas en 2 grupos a que sean hiperalgésicos y entonces a uno de ellos les damos la terapia hormonal de reemplazamiento en azul y a otros no, pues los de azul los curamos, por así decirlo, en 1 semana. Entonces, manipulando niveles hormonales, ahora no estamos hablando del sistema nervioso. Por supuesto, el sistema nervioso tiene receptores estrogénicos, que son los que lo van a producir en última instancia. Pero manipulando niveles hormonales en estos animales, pues podemos alterar la percepción o las reacciones a un estímulo doloroso. Hay que tener en cuenta que muchas de estas formas de dolor crónico que hemos visto en pacientes son más prevalentes en mujeres, en muchos casos están relacionados con el momento del ciclo reproductor, o con la pre o postmenopausia o en la pubertad. Entonces, realmente los niveles hormonales en estas mujeres son muy importantes y determinantes en la producción de síndromes dolorosos crónicos. Por lo tanto, hay otra salida que no sea necesariamente la hormonal. Esto simplemente es para demostrar que también podemos alterar incluso señales intracelulares como estas quinasas, ERK1 y 2,
en porobarectomía e incluso reducirlas en los animales ovarectomizados aumentan y si los tratamos con estradiol se reducen. Es decir, incluso podemos manipular vías de señalización intracelular en neuronas. Otro aspecto importante que también puede dar lugar a alteraciones de dolor crónico son movimientos iónicos en las células. Por ejemplo, sabemos que las acciones del GABA, el GABA es el neurotransmisor inhibitorio más importante que tenemos en el sistema nervioso central. Y el GABA lo que hace es abrir canales de cloro en las células. O sea, el GABA se fija al receptor de GABA tipo 1 y abre canales de cloro. Entonces, ¿cuáles son los movimientos iónicos de cloro en una neurona? Por ejemplo, lo ponemos aquí. El cloro normalmente tiene un gradiente químico de fuera a adentro, porque hay más cloro extracelularmente que intracelularmente, y por lo tanto, cuando se abren esos canales de cloro, el gradiente químico tiende a meter cloro dentro de la célula. Pero por otro lado, sabemos que el potencial de membrana de estas neuronas es negativo, y por lo tanto el cloro, que es un ion negativo, cuando tiene un gradiente eléctrico que lo tiende a sacar. Entonces, cuando el GABA abre estos canales de cloro, depende del balance entre el gradiente químico y el gradiente eléctrico para que la célula se despolarice o se hiperpolarice. En condiciones normales, el gradiente químico es más importante que el gradiente eléctrico y por lo tanto el GABA, al abrir el canal de cloro, el cloro entra dentro de la célula y la hiperpolariza. Ese es el motivo por el que el GABA es un transmisor inhibitorio. Pero en algunos casos, como el que presentamos aquí, si el cloro intracelular disminuye y el cloro extracelular aumenta, entonces el gradiente químico se hace más pequeño y cuando el GABA actúa, el movimiento neto de cloro es hacia afuera y por lo tanto despolariza la célula. Por lo tanto, nos encontramos aquí con una cosa muy interesante y muy novedosa desde el punto de vista neurobiológico, que es que estos transportadores de cloro, que son los que meten y sacan cloro y sodio, potasio dentro de la célula, los tres iones están unidos en este caso de este transportador, va a determinar si el mismo neurotransmisor y si el mismo proceso, la misma vía, etcétera, sea inhibitoria o excitatoria. Y entonces se ha visto en modelos animales una vez más que alteraciones de esta homeostasis del cloro intracelular transforman las acciones del GABA en excitatorio y por lo tanto producen unas síndromes o unas situaciones de hiperalgesia al dolor. Para que se hagan una idea un poco de en qué términos estamos hablando, este mismo mecanismo es el que produce, por ejemplo, la epilepsia, por un mecanismo similar, en el que de repente las acciones inhibitorias del GABA no solamente desaparecen, sino que se transforman en excitatorias. Entonces todos los sistemas cerebrales que necesitan el GABA como sistema inhibidor se activan y producen una hiperexcitabilidad que da lugar a un ataque epiléptico. En este caso, lo que estamos hablando es de que este dolor crónico pues tiene un mecanismo similar, que no es la alteración del transmisor. Mucha de la farmacología que utilizamos, lo que hacemos es dar antagonistas de un neurotransmisor o dar potenciadores de un neurotransmisor. Siempre estamos tratando de alterar el neurotransmisor. En este caso, el neurotransmisor es parte inocente. El neurotransmisor siempre hace lo mismo. Llega a la célula y abre un canal de cloro. El problema es que la homeostasis de ese canal de cloro puede hacer que en un momento determinado sea normalmente inhibitorio y en otro momento después sea normalmente excitatorio. Entonces cambia completamente el dolor de excitación a inhibición. Entonces tendríamos otro mecanismo, vamos a hablar primero del mecanismo hormonal, ahora tendríamos un mecanismo iónico, que es un cambio, un switch neuronal de inhibición a excitación, dar la vuelta a las acciones posinápticas del GABA o incluso aumentar las acciones presinápticas del GABA. Entonces ahí no cambiaríamos el neurotransmisor, sino que lo que ocurre es una alteración iónico. Por supuesto, terapéuticamente podemos modificar esto mediante alteraciones de estos drogas o fármacos que actúen sobre los mecanismos de bombeo y de transporte de cloro. Son los mismos mecanismos, por ejemplo, que actúan en el riñón como diuréticos. Muchos de ellos lo que hacen es desactivar transporte iónico en las células del riñón y aumentar la diuresis. Por lo tanto, hay caminos, y de hecho se están haciendo, para
para tratar de hacer una aproximación terapéutica a estas alteraciones homeostáticas de los iones de las neuronas. También hay otros mecanismos que no son necesariamente la exensorización central. Desde hace ya unos años se descubrió que en pacientes que tienen dolor de espalda crónico tenían alteraciones macroscópicas del cerebro. Se vio con técnicas de imagen. Al principio esto pues causó un furor terrible y la gente pensó que estos estudios tenían algún artefacto, algún problema, porque lo que se veía es que pacientes que tenían un dolor crónico de espalda tenían una alteración lo primero que se vio, que una disminución de la corteza cerebral y del tálamo en algunos casos, de la densidad de sustancia gris del tálamo. Aquí tenemos los datos de estos primeros estudios que se hicieron, que tienen ya más de 10 años. Esta es la densidad de sustancia gris en estos pacientes en control. Este es el grupo que tenía un dolor crónico de espalda no neuropático, ya tenían una reducción, pero si además tenían un dolor neuropático, la reducción era todavía mayor. Entonces, de repente estaban viendo aquí pacientes que tenían un cerebro reducido en densidad de sustancia gris, lo cual era bastante problemático, espectacular y un poco dramático. Pero no solamente se comprobaron estos resultados, sino que otros estudios añadieron pacientes con dolor crónico de cabeza, con fibromialgia, con síndrome de colon irritable, también tenían estos problemas. Y que además, claro, decían, bueno, si tienen problemas en la corteza cerebral, ¿tendrán algún problema cognitivo? Pues sí, señor, tienen problemas cognitivos, tienen unas alteraciones en las tareas emocionales para tomar decisiones, cual es importante, y tienen también alteraciones en la memoria. Entonces nos encontramos que ya no estamos hablando de alteraciones o de cambios en el dolor crónico tipo sináptico, estamos hablando de alteraciones estructurales importantes en el cerebro. En otro estudio, ya más reciente, se demostró que además que las conexiones que podían establecerse o verse con resonancia magnética fundamentalmente entre zonas del núcleo accumbens y la corteza prefrontal, son las conexiones entre el estriatum y la corteza, dependiendo de esas alteraciones que ocurrían estructurales que se podían ver en resonancia magnética, podía uno predecir esa transición de dolor agudo crónico. Es decir, ya en esos pacientes se veía que si esas conexiones estaban alteradas, tenían muchas más probabilidades de desarrollar dolor crónico. También se vio, y eso sí ya añadió un poco de esperanza al problema, que es que si estos pacientes con dolor crónico y alteraciones estructurales del cerebro y alteraciones funcionales cognitivas recibían tratamiento y mejoraban, conforme mejoraban, estas alteraciones estructurales se eliminaban. Es decir, eran reversibles. Entonces aquí nos encontrábamos, es un estudio hecho también hace 5 o 6 años, en los que se estudiaron pacientes con dolor crónico de espalda, 3 meses, 6 semanas y 6 meses de tratamiento, unos mejoraban y otros no. Pues bien, aquellos que mejoraban, la corteza cerebral volvía a ser normal, en los que mejoraban no, y cuando se estudiaban las funciones cognitivas, aquellos que mejoraban también en dolor y los que no. Entonces, estas alteraciones estructurales no son permanentes, sino que son funcionales, que están en relación con la presencia de dolor crónico. Lo que no sabemos todavía, esto es un huevo y gallina, un problema de huevo y gallina, es decir, ¿es el dolor crónico el que produce las alteraciones estructurales de la corteza o es unas alteraciones estructurales de la corteza la que producen el dolor crónico? Lo que sí sabemos es que están relacionadas. Un paciente con dolor crónico tiene alteraciones estructurales cerebrales. Si ese dolor crónico mejora, las alteraciones estructurales también mejoran. Pero esto ya estamos hablando de muy largo plazo y de alteraciones importantes cerebrales. El resumen. Estoy solamente dado unas pequeñas pinceladas de otras posibilidades. Hemos hablado de alteraciones metabólicas hormonales, hemos hablado de homeostasis iónicas en neuronas y por lo tanto alteraciones en el signo de un determinado neurotransmisor o de alteraciones macroscópicas estructurales y funcionales del cerebro. Pero el mensaje es que un estado de dolor persistente, que un estado de dolor crónico, un dolor que se cronifica, puede estar debido a un aumento de sensibilización central, puede ser, pero no es únicamente la causa. Puede ser
que haya otras alteraciones del sistema nervioso central distintas de esa excitabilidad neuronal. Y eso es lo que debemos explorar para ver si hay posibilidades de buscar elementos terapéuticos y no encerrarnos simplemente en una explicación simplista que obviamente tiene sus problemas. Muchas gracias. Tenemos unos minutos de discusión, si alguno quiere. Doctor, para el caso de la cronificación del dolor posoperatorio, estos síndromes que permanecen con hiperalgesia cuando se daña un nervio, uno pensaría que hay un desencadenante que conduzca a un estado de hiperexcitabilidad neuronal como origen de todo el problema. O sea, que esa teoría que usted nombra ahí de que en esos modelos animales donde debe haber un estímulo que persista allí, nos invita como a pensar si hay alguna forma de prevenir esta hiperexcitabilidad neuronal en este modelo de dolor crónico postquirúrgico, que es el que a uno como anestesiólogo más le interesaría como modular, porque ya en esa parte hormonal o de señalización de canales iónicos, que eso realmente está muy lejos de nuestro alcance. Pero en resumen, quiero preguntarle si la teoría más aceptada para dolor crónico postquirúrgico es este estado hiperexcitable, y en su conocimiento, ¿qué podemos hacer nosotros desde el punto de vista molecular para atenuar eso? El problema que yo tengo con esta idea de la hiperexcitabilidad es que es una explicación que puede ser correcta o incluso lógica, pero no a largo plazo. Yo creo que es muy difícil pensar que una persona que puede tener un dolor de 3 meses, 6 meses, 1 año, tenga el estado del sistema nervioso central en constante estado de hiperexcitabilidad, porque eso produciría otro tipo de síntomas que no los tiene. Entonces, debe haber otros mecanismos a largo plazo. A corto plazo, la solución que se ha dado en la actual terapéutica es reducir la excitabilidad del sistema nervioso. Por eso se dan antiepilépticos como la gabapentina, la pregabalina, etcétera. Por eso se dan inhibidores o aumentadores de la inhibición central, como inhibidores de la recaptación de serotonina, etcétera. Entonces, todos estos fármacos que se dan en estos casos tienen tendencia a rebajar la estabilidad del sistema nervioso central y en muchos casos todavía no funcionan. Por lo tanto, realmente tiene que haber algún otro sistema. Para el dolor posoperatorio o para prevención del dolor posoperatorio, creo, y la evidencia así lo señala, que la mejor opción es prevenir que ocurra. Y se previene que ocurra con una analgesia, lo que en principio sería llamar analgesia preventiva, o sí que también se ha demostrado que no es gran cosa, pero una analgesia durante todo el proceso operatorio. Hay que tener en cuenta que una cirugía es un traumatismo grave de la persona, excepto que es controlado y sabemos que va a ocurrir. Es decir, la persona que tiene un accidente de automóvil, pues no sabe cuándo lo va a tener y además puede ocurrir de una manera descontrolada. Pero la persona que tiene una operación va a tener un traumatismo que sabemos que va a ser el martes a las 7 de la mañana y que va a ocurrir haciéndole una corte aquí, que el esternón o lo que sea. Entonces, prevenir que ello ocurra dando analgesia antes, durante y después del proceso operatorio. Primero, porque el paciente lo agradecerá enormemente, porque tendrá menos dolor agudo, y luego porque cuanto menos dolor agudo tenga, eso también se ha visto, menos posibilidades hay de que se cronifique. Una vez que se ha cronificado, pues se dan fármacos que reduzcan la excitabilidad central o que aumenten los procesos inhibitorios, y en algunos casos funcionan y en otros no. Eso ya es parte de lo que he discutido. Hola, buenos días. Tengo 2 preguntas. La primera, el papel de la microglia. Se nos habló de 2 teorías, la hormonal y el flujo de iones. Otra teoría que conozco es el papel de la microglia no solamente en el dolor, sino también en patologías o trastornos como el autismo o el síndrome de Rett. Más específicamente, la microglia como amplificador de la inflamación, y también la pregunta puntual ahí es el papel farmacológico.
los antidepresivos tricíclicos han demostrado que pueden inhibir esa quimiotaxis inflamatoria y por lo tanto incidir en el dolor. ¿Qué se sabe de eso? De nuevo, si está avanzando esa teoría y si es aceptada. La segunda pregunta es un tanto más filosófica y es yéndome como al texto que publicó John Bonica en la década del 70, donde él consideraba pues que el dolor crónico como una patología, pero si uno actualmente mira y los estudios del doctor Eric Kandel con la inducción y potenciación a largo plazo, en la cual podríamos considerar la sensibilización central como un proceso más de aprendizaje, porque realmente molecularmente tiene bastantes similitudes. Y el dolor en un principio, el dolor agudo es un proceso de supervivencia y un proceso adaptativo. El dolor crónico ya es considerado patológico. Y la pregunta filosófica es si es una patología como tal, porque si es un proceso de aprendizaje, ¿por qué se debería considerar así? Obviamente, pues, con todo lo que llevaría al contexto del dolor en un paciente en su jornada laboral, pero sacándolo de ese contexto y llevándolo al contexto del aprendizaje. Son esas dos preguntas. Sobre el papel de la microglía, efectivamente hay numerosos estudios en el que han demostrado tanto, bueno, la microglía, la glía, todos los elementos no neurales del sistema nervioso tienen un papel importante en la generación de muchos procesos, incluyendo el proceso doloroso. En el caso de la microglía en particular, tengan en cuenta que muchas de estas formas de dolor neuropático o postraumático producen un daño en el sistema nervioso, bien central o bien periférico. La respuesta inicial de la microglía es una parte de la respuesta inflamatoria, es decir, una sección de un nervio, una neuropatía diabética, una neuralgia postherpética. Son todos procesos metabólicos, traumáticos o degenerativos que afectan al nervio periférico y que van a poner en marcha el mecanismo de defensa del individuo, que tenemos nosotros, que en el caso del sistema nervioso es la activación de la microglía. La activación de la microglía va a su vez, se pensaba que era simplemente un proceso inflamatorio y de reparación, pero se ha visto también que efectivamente altera la transmisión de señales y por lo tanto que puede tener un papel importante en la generación de dolor crónico. En este momento hay varios estudios en marcha para ver si modificadores de la activación de la microglía pueden tener un papel terapéutico en el dolor crónico. Por lo tanto es un tema abierto, pero efectivamente muy importante que no debemos perder de vista porque es otro caso en el que elementos no neurales pueden tener una participación importante en la generación de un proceso de dolor. Con respecto a la segunda pregunta, le he mencionado ya brevemente en la charla que efectivamente lo que llamamos sensibilización central al dolor es una expresión más de la plasticidad sináptica, efectivamente. Entonces, y que además, curiosamente, bueno, no curiosamente, que realmente todos estos procesos son similares en otros lugares donde se da también este proceso de plasticidad sináptica, particularmente en la memoria y en el aprendizaje. Y de hecho, a nivel celular, por ejemplo, el tráfico de receptores de glutamato que he mostrado en una activación de nociceptiva es exactamente el mismo proceso que tiene lugar en el hipocampo para la iniciación del proceso de memoria y aprendizaje. Por lo tanto, es normal, el proceso en sí mismo es normal. Lo que no es normal es la cronificación del mismo. Es decir, y de la misma manera que en memoria tenemos lo mismo, es decir, tener memoria es normal, pero perderla o alterar esa memoria que tendría ese proceso también lo sería. Es decir, la distinción entre lo que es normal y no normal depende de la cronificación del proceso. Pero yo estoy seguro que cuando veamos en muchos casos en el futuro alteraciones que podemos aplicar terapéuticamente de dolor crónico, tendrán mucho más que ver con esta idea de memoria y aprendizaje que simplemente con analgesia. Ya mencioné antes que la falta de memoria es igual a la analgesia, es decir, si no te acuerdas de un proceso, no ha ocurrido. Profesor Beró, usted hizo un comentario durante su conferencia relacionado con las benzodiazepinas y el dolor agudo postoperatorio, y pues obviamente acaba de mencionar el papel importante que es prevenirlo y tratarlo antes, durante y después. Pero en ese sentido quiero preguntarle, usted decía, hombre, si uno no recuerda, pues bueno, no tuvo el dolor, ¿cierto? O sea, esa experiencia traumática no está. Quiero preguntarle si existe alguna evidencia de que aquellos, porque obviamente los procesos de alteraciones en el bioquímico de neurotransmisores se está dando, pero el paciente no tiene percepción y memoria posterior. ¿Existe alguna evidencia de que esos pacientes en los cuales nosotros utilizamos las benzodiazepinas
como elemento coadyuvante en todo ese proceso anestésico para controlar todas las cosas que controlamos, esos pacientes evolucionarían menos hacia dolores crónicos. Normalmente administración de benzodiazepinas en procesos quirúrgicos se da por muy poco tiempo. Simplemente durante el proceso en sí mismo, quizá algunos días más o algo así. Lo que sí hay alteraciones profundas de memoria, por ejemplo, es con el tratamiento crónico con benzodiazepinas. Eso se sabe ya en las iniciales con el Valium, con el diazepam, en el que un tratamiento continuado con diazepam produce alteraciones importantes de memoria, o por lo menos cambios importantes de memoria. Pero si eso contribuye o no a la generación de dolor crónico o a la alteración de dolor crónico, no está ni mucho menos claro. El problema que tenemos con las benzodiazepinas o la aplicación inmediata como coadyuvante de anestesia es que normalmente es simplemente en el proceso quirúrgico. Esa misma analogía se ha utilizado, por ejemplo, se utilizó durante mucho tiempo para justificar el que los niños recién nacidos, por ejemplo, no se les diera analgesia. Sobre la base de que si nos examinamos nosotros mismos, pues nuestra vida empieza allá por los 4 o 5 años. Y lo que nos pasó antes de los 4 o 5 años, pues ni nos acordamos. Aunque algunos puedan haber sido procesos dolorosos, ¿no? Y nuestra madre nos cuenta que, guay, te caíste cuando tenías 2 años, lo que lloraste. Pues nada. El problema ahí, en este caso, y que se puede hacer la misma analogía con esto de las benzodiazepinas, es que un estímulo nociceptivo siempre va a dejar algún tipo de proceso en el sistema nervioso central, nos acordemos o no. Es decir, puede haber una alteración, especialmente procesos traumáticos grandes, una operación de cirugía mayor, un accidente importante. Puede que no nos acordemos del evento, pero sí que esas alteraciones plásticas ya se queden en el sistema nervioso central. Eso se ha utilizado, vuelvo al caso de los niños recién nacidos, para justificar que sí se les dé analgesia y sí se les trate, a pesar de que luego no se acuerden, de que sí se trate de prevenir la activación importante dolorosa porque puede dejar alguna secuela en el sistema nervioso. Entonces eso puede ocurrir, lo podemos transmitir también a estos efectos de benzodiazepina. En general, siempre es buena idea tratar de reducir el proceso doloroso lo más posible y sobre todo en aquellos procesos traumáticos o quirúrgicos que tienen una injuria, una lesión importante. Yo creo que hemos cumplido nuestra misión.